Llegamos hoy a nuestro mensaje número 15 de esta serie que está tratando con los aspectos bíblicos del amor, el noviazgo y el matrimonio. Nos encontramos ahora en la última sección, que es el matrimonio, y estamos tratando uno de los temas más duros, más espinosos y más difíciles, que es el divorcio. Son muchos los casos de divorcio que vemos en todo nuestro entorno y cada uno de estos deben ser evaluados con detenimiento, pero sea cual sea la razón por la que alguien busca romper su pacto matrimonial, vemos que dicho acto no está permitido por Dios. Y para evaluar si los argumentos que todos los divorcistas dan a favor del divorcio son aceptados por Dios en su palabra, estamos precisamente viendo algunas razones bíblicas en contra del divorcio y el recasamiento. Hemos dicho en primer lugar que fornicación y adulterio no son lo mismo. Por lo tanto, la excepción que tiene Jesús en Mateo 19:9 no es cualquier acto de inmoralidad sexual, ya que todo pecado puede y debe ser perdonado en el matrimonio. En segundo lugar, vimos que en todo matrimonio hay un pacto vigente y una promesa permanente. Dios es el creador del matrimonio y Él actúa como juez ejecutor cuando una pareja se da mutuamente su palabra de compromiso. Por eso es que ningún hombre tiene la potestad jurídica, legal, para quebrantar el pacto matrimonial. En tercer lugar, Dios mismo da ejemplo de fidelidad. Dios nunca se divorció de su nación Israel y Cristo nunca se divorciará de su amada iglesia. Y en cuarto lugar, vimos el carácter de Dios reflejado a través del matrimonio. Dios aborrece el divorcio y Él quiere que el matrimonio revele sus mismos atributos perdonadores y restauradores. Ahora veremos una razón bíblica más en contra del divorcio y el recasamiento. Sección 3, el matrimonio, octava parte. Razones bíblicas en contra del divorcio y recasamiento. En quinto lugar, la carta de repudio fue una protección a la mujer. Todos los textos bíblicos que los divorcistas siempre usan para defender el divorcio y el nuevo casamiento son precisamente los textos que se levantan en su contra para derribar su propia doctrina, y eso se debe a que esas bases y argumentos proceden de una mala interpretación bíblica y de pasar por alto su contexto. Esto es precisamente lo que sucede una vez más con el famoso pasaje de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Irónicamente, los divorcistas hacen exactamente lo mismo que hicieron los fariseos del tiempo de Jesús y apelan a este pasaje del Antiguo Testamento para decir que Dios permitió el divorcio y el nuevo casamiento. Pero hoy veremos cómo asombrosamente, una vez más, toda esa falacia se debe a una falsa interpretación de los textos bíblicos y del mal uso de las leyes de la hermenéutica bíblica, es decir, el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. Veamos entonces lo que nos dice este texto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Antes de ir a la raíz del asunto, partamos nuevamente del texto base que hemos tomado para explicar este espinoso tema, Mateo capítulo 19. En nuestro estudio atrás analizamos a fondo el versículo 9 y ahora tendremos en cuenta los versículos 7 y 8 de Mateo 19. No sin antes pasar expositivamente por su contexto, así que vamos a leer los versículos 3 al 11 y daremos solo algunas pinceladas más para reafirmar los conceptos y los puntos importantes que tenemos aquí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hoy la historia se repite de igual modo que en los tiempos de nuestro Señor Jesús. La gente aún sigue buscando argumentos para poderse divorciar por cualquier causa. Pero como Dios es inmutable y su palabra no deja de ser, esta sigue estando vigente para la conducta humana. Ya pasamos por el contexto histórico de esta cita y vimos que los fariseos no se están acercando a Jesús con buenas intenciones. Ellos distorsionaron y desviaron todo el concepto de Dios en un legalismo religioso lleno de rituales que los hacía parecer más piadosos frente a los hombres, pero en su interior no había un verdadero cambio de corazón. Eso se deja ver en su odio a Jesús y en la forma como interpretaban la Torá. Tal como sucede hoy, ellos solo buscaban la comodidad de su sensualidad carnal para consentir rebeldemente con una vida de pecado. Y con esto estaban desafiando abiertamente a Dios. Todo aquel que distorsiona las Escrituras para permitir así un pecado
es en su razón y en sus actitudes igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Y de acuerdo con lo que nos dice Pablo en Tito capítulo 1 versículo 13, estos deben ser reprendidos duramente para que sean sanos en la fe. Versículos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús no se calla. Jesús no está evadiendo la pregunta de estos, sino que por el contrario la enfrenta y lo hace con la palabra de Dios. Y es interesante ver cómo los trata a ellos. Cuando el Señor les dice a estos supuestos maestros de la ley, ¿no habéis leído?, los está tratando de ignorantes. Es como si el Señor les estuviera diciendo, ¿tanto estudio que tienen de la Torá para que me vengan con esta pregunta? Los fariseos no lo cuestionaron a la ligera. Ellos eran muy calculadores y la pregunta que le hicieron fue muy bien pensada. Y lo hicieron con anterioridad, porque ellos estaban buscando acabar con el Señor Jesús. Pero aún calculando mucho sus preguntas, con esto solamente demostraron el grado de su ignorancia y de su depravación espiritual. Había solo dos alternativas. O no sabían en verdad lo que Dios les había dicho en la Torá, en el Antiguo Testamento, o realmente le estaban poniendo una trampa con esa pregunta. El Señor conoce sus corazones y los desenmascara. Asimismo, también nosotros hoy nos enfrentamos a dos tipos de personas en este y en todos los temas bíblicos. Aquel que pregunta de forma tramposa porque quiere ser contencioso, o el que pregunta porque quiere saber la verdad para cambiar su vida, porque quiere agradar al Señor. Por eso Jesús desmonta aquí la intención de los fariseos con el uso de la retórica. Es decir, con preguntas que tienen una respuesta lógica, con preguntas que les pone la soga al cuello, porque son preguntas que ya tienen su respuesta. El Señor firmemente toma el concepto errado de los fariseos y los lleva de vuelta a la verdad de Dios, a lo que es el matrimonio. Los lleva a Génesis, donde Dios puso las bases del matrimonio que aún siguen vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Jesús le responde clara y contundentemente con los argumentos sólidos y firmes de la palabra de Dios, y así es como nosotros debemos responder a todo cuestionamiento, a toda inquietud, a toda pregunta que se nos haga. No con nuestros pensamientos, no con lo que nosotros opinamos, con lo que dice la palabra de Dios, pero para eso hay que estudiar la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Además de confirmar la veracidad del libro de Génesis, nuestro Señor Jesús le cierra la boca a los fariseos, porque después de esta respuesta y de la que veremos en el versículo 8, resulta que los fariseos ya no están. Ellos no pudieron refutarle nada y salen de su presencia. Pasemos al versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con esto vimos que el matrimonio es una unidad divina, es decir, no solo es algo que nace en la mente y en el corazón de Dios, sino que es algo que Dios mismo oficializa. Aunque una pareja decida casarse y esa unión no sea la voluntad perfecta de Dios, Él igualmente los declara unidos para siempre, porque una cosa es la voluntad de Dios y otra muy diferente es la legalidad de Dios. Por eso, el hombre no puede quebrantar el pacto matrimonial porque no tiene la autoridad jurídica, legal y divina para hacerlo. Cuando el Señor dice tajantemente y de forma irrefutable, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, está dejando un imperativo, está dando un mandamiento. Y es una clara advertencia para todos los jueces civiles y los abogados que tramitan los divorcios. Cuando ellos lo hacen, están pecando, y un día ellos estarán ante el juez del universo para dar cuentas por haber roto tantos matrimonios tramitando esos divorcios. La cosa es grave, y el versículo es muy claro. Es como si Dios dijera, le queda al hombre terminantemente prohibido separar esta unidad matrimonial, lo haya hecho de forma correcta o lo haya hecho de forma incorrecta. Dios es el legislador del matrimonio y es Él quien estableció que el matrimonio no sea un contrato condicional, sino un pacto incondicional, un pacto indisoluble. Y eso lo vimos también reforzado con Romanos 7, versículos 1 al 3 y 1 Corintios 7, 39. Llegamos ahora al punto central del tema de hoy, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los divorcistas de la época de Jesús apelaron a uno de los pasajes del Antiguo Testamento escrito por Moisés
que se encuentra en Deuteronomio 24, versículo 1. Y pasaremos a este pasaje para entender de qué se trata. Antes que nada debemos tener en cuenta que muchas traducciones de la Biblia no han presentado una interpretación muy apropiada del texto original y en realidad la Biblia de las Américas nos está brindando una traducción muy fiel, es la más firme y con más sentido que tenemos al original. Leamos por favor los versículos del 1 al 4 de Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Debemos entender bien lo que hay aquí. Esta ley no es para instituir, permitir o perpetuar el divorcio. El texto ya nos está planteando una situación completamente diferente. Aquí la norma es que si un hombre se ha divorciado de su mujer, éste no puede volver con ella para tomarla por esposa nuevamente si ella se ha vuelto a casar y su segundo esposo también le ha dado carta de divorcio o incluso si ha llegado a morir. Hay un mandato aquí en Deuteronomio 24, pero este no está relacionado con el divorcio, sino con las segundas nupcias. Si el primer esposo repudiaba a su esposa, este hombre no podía volver con ella si ella había pasado luego por un segundo matrimonio. Eso es lo que dice. Y al parecer, en algún momento antes de esto que vemos aquí, Moisés permitió el divorcio. No fue Dios quien lo hizo, sino Moisés. Y no lo mandó, lo permitió. Y lo hizo por una causa que vamos a ver más adelante. Pero esa no es la normativa en este pasaje. Los hombres de Israel no debían divorciarse por nada. Y para que en ese permiso que estaba dando Moisés sobre el divorcio no estuviera fuera de control, para que no fuera así como así, tan fácil, para que no fuera por cualquier causa, Moisés puso una normativa, la normativa del versículo 1 de Deuteronomio 24, en la que encontramos que para que un hombre se pudiera divorciar de su esposa, necesitaba haber hallado en ella alguna cosa indecente o reprochable, como dice en otras versiones. Y esto fue lo que se dio para muchas interpretaciones en las distintas escuelas rabínicas judías. Las dos escuelas más predominantes entre los judíos son la escuela de Shammai y la de Hillel. La escuela de Shammai aseguraba que eso indecente debía ser el adulterio en la mujer. Pero esto no concuerda con las escrituras, porque de acuerdo con Deuteronomio capítulo 22, el adulterio se pagaba con la vida misma, se pagaba con la muerte de las personas. Y aquí vemos que esta mujer se volvía a casar con otro hombre. La segunda escuela, la escuela de Hillel, traducía indecente como cualquier cosa desagradable para el esposo. Como por ejemplo, que si ella había puesto mucha sal o mucho condimento en la comida, que si había dejado caer la comida, la tiraba al piso, si de pronto caminaba en público con su cabeza descubierta, si hablaba con los hombres en las calles, si hablaba mal de su suegra, si ella llegaba a discutir con su esposo, si ella era estéril o si ella se volvía inmunda ante los ojos de él porque él encontraba a otra mujer más bonita que su esposa. Eso y muchas cosas más. Y esta fue la perspectiva más popular en el tiempo de Jesús, pero el asunto real de Moisés debió ser algo muy diferente. Debió ser algo despreciable, vergonzoso, vulgar o inapropiado que el hombre veía en su esposa y que obviamente no podía calificar como adulterio, porque si no, tendría que morir apedreada. Pero los rabinos judíos del tiempo de Jesús no interpretaban así este pasaje. Ellos solo se enfocaron en primer lugar en Deuteronomio 24, en que se mencionaba ahí la carta de repudio. Lo tomaron como un mandato de Moisés y adoptaron la línea rabínica de Hillel. De tal manera que llegaron a aborrecer a sus esposas por casi cualquier cosa. Por esa razón es que ellos le preguntan a Jesús en el versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque eso era lo que hacían, exactamente lo mismo que hacen los divorcistas el día de hoy. Buscar en la Biblia textos donde se mencione el divorcio y asumir que Dios lo permite.
Así que veamos cuál fue el propósito de Moisés con esta ley que Dios le permitió dar. Hay 3 cosas importantes aquí. En primer lugar, la carta de repudio fue una ley unidireccional. Quiere decir que solo tiene una dirección de acción. Solo era el hombre quien podía expedir esta carta de repudio, no la mujer. Por lo tanto, no es una ley general de divorcio, porque de ser así, entonces debería ser bidireccional, una ley tanto para el esposo como para la esposa. Y entonces la mujer también podría expedir esa carta de repudio si veía algo indecente, inmoral o inadecuado en su esposo. Dios no hace ese tipo de leyes ambiguas, machistas e injustas. Sus leyes siempre fueron bidireccionales. Lo puede ver en la ley del castigo por el adulterio en Deuteronomio 22, donde los 2 adúlteros debían ser llevados ante los jueces del pueblo y deberían ambos morir apedreados. Por eso, lo que hicieron los fariseos con la mujer adúltera que le trajeron ante Jesús fue una vil injusticia, ya que solo le trajeron a la mujer, no le trajeron también al hombre que adulteró con ella, para que ambos fueran apedreados. No vemos que esa ley sea para ambos, pero es a eso a lo que apelan los divorcistas con este pasaje. Es en estos aspectos donde las feministas saltan de sus lugares como resorte y se levantan con una voz de protesta diciendo que Dios es un Dios machista. Pero eso solo pone en descubierto su ignorancia de las Escrituras y que ni siquiera se toman la tarea de estudiarla para entender lo que Dios realmente está permitiendo aquí. La razón real de esta carta de repudio no es una puerta abierta para el divorcio, sino más bien una carta de protección para la mujer. Debemos recordar y tener en cuenta que en medio del pueblo de Israel vivían también con ellos muchos extranjeros que no fueron fieles y temerosos a Dios. Muchos fueron infieles, apóstatas, contumaces, rebeldes e idólatras, y además, asimismo, muchos judíos tampoco fueron fieles a Dios, ni siguieron al Señor, sino que siguieron la rebelión de los paganos que moraban con ellos. Esto es serio y es terrible, porque después de ver el poder de Dios vivo y verdadero, y aún después de haber probado de sus bendiciones, ellos aún así le dieron la espalda muchas veces a Dios. El hecho de que Dios hubiera escogido de entre todas las naciones a un único pueblo para desposarse con él a través de un pacto, no significaba que todos fueran justos, que todos fueran piadosos o que todos fueran salvos. Dios se manifestó de forma especial con este pueblo, pero no todos fueron salvos por ser judíos. Y así también es el día de hoy. No todos los que dicen ser cristianos lo son realmente. Usted puede estar en medio de cristianos, en una iglesia cristiana y aún nacer en medio de un hogar cristiano, y eso no le hace hijo de Dios ni le garantiza que usted realmente es un hijo de Dios salvo por la fe. Mi estimado oyente, ¿está usted seguro o segura que es un verdadero hijo de Dios? Hay algo peor que no ser un cristiano verdadero, y eso es creer que se es hijo de Dios cuando en realidad no lo es. Eso es algo que usted debería pensar, es algo en lo que usted se debería preocupar. Este pueblo estaba entonces lleno de gente impía, judíos y extranjeros. Gente que nunca fueron fieles a Dios, y eso lo puede ver a lo largo de la historia de Israel. Lo podemos ver en los que promovieron el becerro de oro cuando Dios les estaba dando sus leyes. Lo podemos ver en los que renegaron contra Moisés y contra Dios y por eso recibieron de parte de Dios áspides venenosas para acabar con ellos. Lo podemos ver en los que convencieron al pueblo para oponerse a tomar la tierra de Canaán, para no entrar a tomar la tierra de Canaán cuando los cananeos estaban realmente aterrados porque el pueblo de Dios había llegado a ellos. Y es a estos a los que Moisés le da esta ley en Deuteronomio 24. Dios le permitió a Moisés dar esa carta de repudio porque el malvado impío era capaz de engañar de cualquier forma para repudiar a su esposa, incluso era capaz de ingeniarse la manera para matarla y así quedar libre para casarse luego con otra, tal y como lo vemos hoy en día. Esta carta de repudio era un documento que debía dejar establecido por escrito cuáles eran las razones por las que la mujer era repudiada, ya que las palabras se las lleva el viento y también se pueden dar precipitadamente en momentos de enojo o de ira. Además, el documento debía formalizarse delante de testigos y de la autoridad pública. Esa era la costumbre entre ellos. Todo esto era para que se pudiera comprobar si esos argumentos eran ciertos y si en realidad coincidían con el comportamiento de esta mujer.
Es decir, que si un hombre despedía a su esposa alegando que ella era indecorosa, maleducada, descuidada en el hogar, desordenada, dominante, altiva, irrespetuosa o inmoral, todas esas razones quedaban registradas en el documento y con ello todos aquellos que conocían realmente a esta mujer, como sus familiares o como sus vecinos o como sus amigos cercanos, podían comprobar si todo eso era verdad en ella para justificar que el hombre la repudiara. Tenga en cuenta también, por favor, que para estos tiempos los padres eran muy celosos en la educación moral de sus hijas. Las preparaban para ser esposas dignas de honor y su mal comportamiento como esposas también mancillaba el nombre de su familia. Así que los padres no solo cuidaban de su virginidad, sino que les enseñaban a ser buenas esposas y para ello también se fijaban con quién las comprometían. De esta manera, si vemos que estos argumentos no eran ciertos, si eran una mentira de parte del esposo para repudiar a su mujer y buscar casarse luego con otra mujer que le gustara más, entonces todo el mundo vería que la razón del repudio no coincidía con la verdad evidente de esa mujer. Y con esto, el hombre era quien quedaba al descubierto como el vil, farsante, mentiroso y perverso pecador que en realidad era. Y así también, la mujer que viniera detrás para un segundo matrimonio, junto con los familiares de esa mujer, se darían cuenta también qué clase de persona era este hombre. Como ve, Moisés no les está dando libertad para el divorcio y el recasamiento. Les está poniendo trabas para el divorcio. Les está haciendo la cosa más difícil. Les está dando un medio para descubrir a los hombres perversos de su nación y con esto proteger a sus mujeres. Por eso, esa ley fue solamente para los hombres y no para las mujeres. Es una ley unidireccional. En segundo lugar, esta ley no fue para todos los hombres. Esta ley de Moisés solo fue para los hombres perversos, impíos e inmorales que vivían en medio de la nación de Israel, y no para el judío piadoso, justo y temeroso de Dios que sí estaba honrando su pacto matrimonial y que era fiel a su esposa. Es más, en todo el Antiguo Testamento no vemos ni un solo hombre de Dios, ni un solo hombre piadoso que se haya divorciado de su esposa y se haya vuelto a casar. Porque aún los patriarcas, con sus matrimonios tan difíciles, aún y con todo, ellos no se divorciaban de sus esposas. El hombre era temeroso de Dios y aceptaba a la esposa que tenía y respetaba su pacto matrimonial hasta el fin. Todos los que se divorciaron de sus esposas fueron aquellos que no tenían ningún temor de Dios y que no lo seguían de corazón. Y para esto fue dada la ley. La Biblia dice en el Nuevo Testamento algo muy importante respecto a esto. Mire por favor 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legalmente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas, los asesinos de los padres, y los matricidas, los asesinos de sus madres, para los homicidas, los asesinos de sus esposas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. La ley de Dios en general y la ley mosaica en particular no fue dada para el justo. Los que piensan que son justos a través de cumplir la ley nunca serán salvos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley de Dios. El propósito de la ley es la de mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad de un Salvador. Eso lo dice Pablo perfectamente en Romanos 3, 19, 20. Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Porque faltamos a la ley de Dios, así de sencillo. Y con esto se busca llevar al pecador al único medio de salvación que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Y eso lo dice también Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley obliga al hombre a reconocer la mala noticia de que es culpable por violar las normas de Dios. Y todo aquel que no se arrepienta queda condenado y sentenciado al infierno por la misma ley. Y Jesús además añade en el versículo 8 de Mateo 19 que esa ley de Moisés fue dada para los de duro corazón.
En otras palabras, esa ley de Moisés fue dada para que todos los hombres perversos, incrédulos, impíos, inconversos, perdidos y de duro corazón que vivían en medio de la nación de Israel y que por cualquier motivo buscaban solamente cambiar de esposa por mero gusto, quedaran al descubierto y bajo el juicio de Dios, protegiendo así a sus mujeres. Esto es lo que los divorcistas tienen enfrente suyo y es lo que se niegan a aceptar, porque solamente ven la frase carta de repudio. En tercer lugar, esta ley pertenece al antiguo pacto. Esta ley fue dada al Israel del Antiguo Testamento y no a la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta ley está actualmente anulada, abrogada, caducada, sin vigencia para los creyentes del día de hoy. Así que no solo es un error de hermenéutica bíblica tomarlo en cuenta para validar el divorcio, sino que además es un pecado hacerlo por vivir bajo una ley que ya está abrogada. Los divorcistas toman esta cita para defender el divorcio el día de hoy, pero vuelven y caen en su error. En ese caso, el único que podría pasar carta de divorcio sería el hombre, no la mujer. Y en segundo lugar, esta norma de esta carta de divorcio ya está abrogada. Pero con esto solamente están mostrando su ignorancia de las leyes de la hermenéutica bíblica. Hebreos capítulo 7, versículo 18, Hebreos 8:7, Hebreos 8:13, Hebreos 10:9 y Romanos 6:14 nos dicen claramente que ese antiguo pacto ya no está vigente para los creyentes de hoy. Los creyentes de hoy no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. Entonces, el punto de Deuteronomio 24:1 es que si un hombre encontraba forzadamente la forma de divorciarse de su esposa para casarse con otra, él cometía adulterio, y quien se casara con la esposa repudiada cometía adulterio. Y si ella se divorciaba de su segundo esposo y luego su primer esposo por alguna razón se quería volver a casar con ella, añadía más adulterio a ese adulterio. Literalmente este hombre estaba proliferando el adulterio. Por todos lados lo está proliferando y la mujer se convierte en un objeto de pecado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Moisés está evitando aquí con esta ley. Y eso es lo que Dios está evitando. Los hombres impíos y malvados estaban pasando por alto los mandamientos de Dios y solamente querían divorciarse para tener otra mujer. Así que lo que Moisés hizo fue ponerles las cosas más difíciles, ponerle trabas al asunto. Decretó una ley para que se respetara el mandato de Dios del matrimonio, para que fueran realmente imposible divorciarse por cualquier causa, y así evitar que la mujer fuera tratada como un objeto de repudio que pasaba de mano en mano. Dios le permitió a Moisés dar esta ley para cuidar que la mujer fuera tratada dignamente como una persona. ¿Dónde ve el machismo de Dios en esta cita? Como puede ver, Dios no está siendo machista, sino que por el contrario, está protegiendo el matrimonio y está protegiendo a la mujer. Ahora, para terminar nuestra exposición de hoy, pasemos por los versículos 8 al 11 de Mateo capítulo 19, para concluir con el contexto. Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. No podemos dejar pasar la forma tan magistral como Jesús le da la contraparte a los fariseos. A las palabras que los fariseos presentaron en el versículo 7, ¿por qué Moisés mandó? Tajantemente nuestro Señor Jesús les refuta con este versículo 8, con un Moisés os permitió, con lo que puso en claro y en orden la correcta normativa de Deuteronomio 24:1. Y además añadió que dicha normativa se debió únicamente a la dureza de sus corazones, con lo que se confirmaba entonces que en verdad esa ley de Moisés fue permitida por Dios para el propio juicio divino de ellos. Con esto Jesús está poniendo a los fariseos de su tiempo al mismo nivel de los impíos perversos que moraban en Israel en los tiempos de Moisés. El Señor no los reconoce como parte de los hombres justos, piadosos y temerosos de Dios, de los del pueblo de Israel. Él no los reconoce ahí. El Señor los desenmascara y les dice que esa ley de Moisés fue permitida por Dios para ellos mismos, que con su actuar religioso e impío solo estaban manifestando que en realidad tenían un corazón endurecido hacia Dios. Y cuando les dice también que al principio no fue así, les está diciendo que aún por encima de la presencia del pecado, las cosas deben ser como se dieron en el inicio de la creación.
Luego el divorcio como ley no existe para Dios, y eso lo confirma nuestro Señor en el versículo siguiente, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto ya lo explicamos a fondo. Vimos que fornicación no es lo mismo que adulterio, y que todo aquel que se divorcia y se vuelve a casar comete pecado de adulterio. Cuando vemos la versión que nos da Mateo capítulo 5, los versículos 31 al 32, nos damos cuenta de cuán retorcidas estaban las leyes judías para el tiempo de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 5 tenemos el gran sermón del monte. Lo que muchos no saben es que este gran sermón de nuestro Señor Jesucristo consistió básicamente en corregir la ley de Dios que el Israel tenía tan distorsionada por los fariseos. Por eso es que vemos todo el tiempo al Señor diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es como si Jesús les estuviera diciendo: todo el tiempo les han enseñado mal la palabra de Dios. Ustedes escucharon esto, siempre han escuchado esto, pero en realidad la verdad es otra. Y el tema del divorcio también fue corregido cuando Él les dijo en el versículos 31 y 32, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Está hablando de Deuteronomio 24:1. Eso fue lo que ustedes escucharon. Ahí está hablando de esa carta de repudio. Eso era lo que ellos conocían de sus maestros rabinos durante tantos años. Y así se comportaban ellos, repudiando a sus mujeres. Y el Señor que les dice, versículo 32, pero yo os digo, y esa es la contraparte, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor les corrige la verdad de Dios y les dice: no importa cómo lo vean. Si ustedes se divorcian y se vuelven a recasar con otra persona, están cometiendo adulterio y ya saben que Dios odia el repudio. Ahora, por favor, imagínense que el Señor en este tiempo viniera de forma presencial, física, y nos dijera lo mismo. Que nos dijera: todo el tiempo les han estado enseñando mal. La salvación no es por medio de cumplir con ritos y normas religiosas. El bautismo no los hace hijos de Dios. Y Dios no es un viejito bonachón que les acolita el pecado y los apapacha con melancolía para que sigan viviendo en impiedad. No hay tal cosa como la intercesión de los ángeles ni la intercesión de los santos. No existe el purgatorio. Y tus obras de caridad y tus rezos no van a pagar la deuda de pecado de tus seres que ya murieron. No tienes que hacerte judío para ser recibido por Dios en su familia. No tienes que guardar las normas del antiguo pacto como las fiestas, los ayunos, los diezmos, el sabbat. No tienen que hablar en hebreo, no tienen que tocar el shofar, no tienen que tener símbolos judíos en la iglesia y hablar en hebreo y saludar en hebreo para ser hijos de Dios. No tienen que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Y asimismo podríamos estar mencionando millones de cosas y decir: no puedes divorciarte y volver a casarte porque Dios aborrece el repudio. ¿Qué cree usted que pasaría si el Señor viniera de forma presencial y dijera eso? ¿Usted cree que todo el mundo correría de rodillas ante el Señor y diría: sí, Señor, nos arrepentimos por haber depravado tu palabra? Yo le voy a decir, habría únicamente dos respuestas, porque solamente hay dos grupos de personas en el mundo. El primer grupo será el grupo de los fariseos. Estos responderán que tienen que ser fieles a su tradición religiosa, porque así fueron enseñados, así fue donde nacieron, y que el solo hecho de refutarles a sus maestros, a sus líderes religiosos, lo harán unos herejes merecedores del infierno. No pueden cuestionar nada porque su máxima autoridad son esos maestros, son esos líderes, y que de acuerdo a sus estatutos son ellos los únicos que pueden dictaminar la verdad de la palabra de Dios. Ellos están aún por encima de la palabra de Dios y son los únicos que pueden interpretar correctamente las escrituras, y por eso no deben cuestionarlos. Pero también está el segundo grupo, y estos son los que tienen temor de la verdad de Dios, que tienen temor de Dios y de su palabra, los que estudian la palabra de Dios, y que de la misma forma que los habitantes de Berea en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 11 fueron ejemplo de nobleza, y después de escuchar el mensaje del apóstol Pablo y de Silas, se ponían con diligencia a examinar las escrituras para comprobar si era verdad lo que ellos le decían. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, la retienen, la estudian, la procesan, buscan la interpretación correcta, buscan más citas que puedan respaldar esa verdad y la ponen en práctica. Los que ven su naturaleza y se arrepienten de sus pecados, obedeciendo fielmente a lo que Dios les dice en su palabra y con alegría. Los que obedecen al Señor porque saben lo que deben hacer para honrarlo. ¿Cuál de estas personas eres tú?
Los que respondieron acá fueron los discípulos de Jesús, y eso lo tenemos en el versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Por un lado, los discípulos de Jesús llegaron a una conclusión muy sabia, pero muy sabia, porque es mejor no casarse si no se está preparado para ello. El matrimonio no es para cualquiera, es solo para valientes, para quienes saben que harán un pacto indisoluble ante Dios de por vida y que han de servir al Señor con sus vidas en ese matrimonio. Ese es su ministerio. Hay que estar preparado de forma moral y espiritual, no solamente estar capacitado sexualmente. El matrimonio es muy serio, y si alguien decide saltarse las alarmas innatas que ya Dios nos ha dado y los principios que están en su palabra, entonces es mejor que no se case. Pero por otro lado, en el fondo de la frase de los discípulos, también se esconde algo de egoísmo y de machismo, porque ellos estaban pensando que todo sería más fácil. Ellos estaban pensando que el matrimonio solucionaría sus problemas, así como muchos hoy lo piensan acerca del matrimonio. Y muchos lo piensan de esta manera: me caso y si no resultan las cosas, me divorcio y me vuelvo a casar con otra persona, y si no resultan las cosas, pues me divorcio y vuelvo y me caso, porque eso es lo que hace todo el mundo, no pasa nada, eso es normal en la sociedad. Pero no es correcto ante los ojos de Dios y demanda juicio de Dios, porque para Dios el matrimonio no es jugar al papá y a la mamá, y no es una oportunidad para conseguir nuestros caprichos carnales. Todos los aspectos que venimos viendo en esta serie son totalmente revolucionarios para la sociedad en la que vivimos hoy. Y lo es para nuestro tiempo tanto como lo fue en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y presta atención, por favor, ¿a quiénes fue dado esto? A sus discípulos, no a los fariseos. Los fariseos ya no están aquí. En su original griego, la palabra recibir transmite la idea básica de hacer espacio para algo. Metafóricamente hablando, significa aceptar en su totalidad una idea o un principio con el corazón y con la mente para que se vuelva parte de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo recibirá usted esta palabra de Dios? La palabra de Dios se debe aceptar no por la fuerza, sino de forma voluntaria. Y no de forma irracional, no irracionalmente, sino conscientemente. Y para eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Y la palabra de verdad solo es aceptada por los justos, los que le pertenecen a Dios, los que le buscan para refugiarse en Él. ¿Y cómo es que alguien puede llegar a ser justo ante Dios? Pues por medio del verdadero evangelio. Dios determinó un único medio de salvación para poder hacer justos a los hombres injustos sin dejar de ser Dios un Dios justo. En la cruz, Dios el Padre descarga sobre su Hijo toda la ira que nosotros merecemos por pecadores y por medio de Él hace justicia de nuestras injusticias. Y ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que crean y que se apropien de ese único acto de justificación, dándole la espalda a su religiosidad pagana pasada y creyendo que Jesucristo es el Dios hecho hombre, que murió por nosotros y que fue resucitado al tercer día para reinar a la diestra del Padre sobre toda la creación. Cuando usted y yo reconocemos nuestra condición caída, pecaminosa, depravada y apartada de Dios, y creemos, aceptamos, nos apropiamos, nos aferramos en que su sacrificio en la cruz es lo único que nos puede justificar ante el Padre, entonces ahí somos aceptados por Dios en base a la justicia de Dios, no en base a nuestras obras. Y somos hechos hijos de Dios con un corazón nuevo, un corazón dispuesto a escuchar y a atender a la palabra de Dios, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y poder decir, este mensaje es para mí y yo sé lo que el Señor está pidiendo en mi vida y debo obedecer. Y lo voy a hacer con alegría porque sé que es bueno y que es lo mejor para mi vida, y así de esa manera es como va a agradar a Dios. Si usted quiere saber cómo interpretar la Biblia, usted debe saber que no puede interpretarla como a usted le gustaría que fuera, sino que la debe interpretar por su contexto. Y este texto no tiene nada que ver con un mandato a divorciarse. Los divorcistas que toman Deuteronomio 24:1 como un argumento para el divorcio y el nuevo casamiento, están desatendiendo al contexto del versículo, con lo cual cometen un terrible error de interpretación bíblica y terminan haciendo lo mismo que hacían los fariseos del tiempo de Jesús: torcer las escrituras para permitir acolitar un pecado. De esta manera, una vez más, vemos cómo esos argumentos a favor del divorcio se vuelven en contra de los divorcistas cuando se estudia correctamente cada pasaje. En primer lugar, que fornicación no es lo mismo que adulterio.
En segundo lugar, que todo matrimonio es un pacto vigente y una promesa permanente ante Dios. En tercer lugar, que Dios mismo es ejemplo de fidelidad. Y con esto, en cuarto lugar, vemos reflejado el carácter de Dios y de Cristo a través del matrimonio. Y ahora, en quinto lugar, que la carta de repudio de Deuteronomio 24:1 no es una puerta abierta para el divorcio, sino que es una carta de protección para la preciosa y amada mujer. Yo espero que con todo este análisis expositivo que hemos hecho hoy y a través de esta serie, usted pueda ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tome la decisión de honrarle y de obedecerle en todo momento, obedecer su palabra, para así de esa manera honrar el nombre de nuestro Dios. En nuestro próximo estudio estaremos viendo el último argumento bíblico en contra del divorcio y el recasamiento, la separación masiva de Esdras capítulo 10. Y con este estudio estaremos dando por concluida nuestra serie. Esperamos que nos acompañen. Por el momento, pidámosle al Señor, en su misericordia y en su gracia, que nos conceda el don para reconocer y aceptar nuestras faltas y tener acciones que honren su nombre.